tal amigos? Bueno, pues bienvenidos a Especiales Valor Total, a un episodio más. En esta ocasión tenemos al maestro, al ingeniero Humberto Guejara Guerrero. Bueno, pues él es ingeniero civil, egresado de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Querétaro en 1982. Es maestro en Ingeniería Estructural por la Universidad de Kioto, Japón, en 1988. También es maestro en Ciencias de la Evaluación por la Universidad Autónoma de Querétaro en el 2014. Del 2013 al 2015 colaboró con la Comisión Estatal de Aguas en el aseguramiento de la calidad de obras de infraestructura hidráulica de más de 300 fraccionamientos y condominios en Querétaro y en la zona conurbada. En el 2017 colaboró con la Comisión Estatal de Infraestructura en el diseño estructural del dique Rompepicos para mitigar las inundaciones en el Parque Industrial de San Juan del Río Querétaro. Dentro de algunas de sus distinciones, en el 2009 fue galardonado por el Colegio de Ingenieros Civiles de Querétaro con la medalla de oro ingeniero Fernando Espinosa Gutiérrez, al ingeniero más destacado del estado de Querétaro. En el 2016 otorgó la distinción el profesionista del Venio en el 2015-16. En el de abril del 2018, el procurador de la Profepa le otorgó una mención honorífica al mejor proyecto del Diplomado de Auditoría Ambiental organizado por la FUNDAP. En diciembre del 2019, obtuvo el primer lugar en la categoría de docentes, investigadores y profesionales del concurso de tecnología Reto Agua, organizado por Coparmex, por el Colegio de Ingenieros Civiles y por la CEA. Y bueno, pues sin más preámbulos, bienvenido, maestro Humberto Guejara, adelante. Sí, muchas gracias, Francisco, por la invitación. El título de mi charla es El valor de la tecnología con visión a largo plazo. Crear o morir. ¿Sí ven la pantalla? Sí, adelante, ahí se ve. Correcto. Bueno, el temario, mis maestros inspiradores, la araña, la abeja y la columna vertebral, de la idea a la invención, mi momento Eureka 2021 y propiedad intelectual, que este apartado estará a cargo del licenciado Patricio González Granados, quien es mi gestor, mi abogado gestor ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Ahí no estás cambiando la diapositiva, ¿eh? ¿Ya se ve? Se ve nada más la primera, la que dice crear o morir, viernes 10 de diciembre. A ver, permíteme. Sí, sí. Ahí ya estás cambiando. Ahí está el temario. Temario, correcto. ¿Se ve ahí la de la inesperada pandemia? No, se quedó en la del temario. Ajá. ¿Por qué no sé? Ahí ahí está. Sí. Paralizó al mundo. Ajá. Bueno, la inesperada pandemia que paralizó al mundo, ¿verdad? Que paralizó las economías. Todavía estamos viviendo los estragos de la pandemia y 2020 y 2021 son considerados años desastrosos para la industria de la construcción. Es decir, vivimos en un escenario de incertidumbre. ¿Se ve la del doctor Henry Kissinger? Sí. Bueno, el doctor Henry Kissinger nos dice, es la necesidad la que nos hace pensar. Efectivamente, vean a ese oso pardo que está en la parte alta de una cascada, ¿verdad? Se tiene que colocar ahí para poder alimentarse, ¿verdad? Él conoce bien la ubicación de los salmones que saltan a contracorriente, ¿verdad? Para poder devorarlos y poder alimentarse. ¿Sí cambió? Albert Einstein. ¿Sí cambió, Paco? No, ahí sigue la de Henry Kissinger. A ver, algo está pasando, permítanme esto. Si quieres la comparto yo y le voy cambiando. Sí, mejor. Sí. Okay. Sí, por favor, sí. Sí. Entonces,
Entonces, ok. ¿Y tú vas admitiendo, verdad, Paco, a los invitados? Sí, también. Ok. Bueno, entonces está la de Albert Einstein, ¿verdad? Sí. Ajá. Nos dice, si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Esta máxima de Albert Einstein yo la tengo pegada acá en un póster en mi oficina, ¿verdad? Y la aplico constantemente en mis proyectos. Bueno, el ingeniero aborigen, a ver, más creativo. En el pasado, pues tuvimos ingenieros sin título, ¿verdad? Nuestros aborígenes. Vean ustedes cómo el Pithecanthropus erectus o el Neandertal, cómo construían sus viviendas con huesos de mamut. Y también se alimentaban de la carne del mamut. En una ciudad de Rusia encontraron esparcidos huesos de mamut, armaron el rompecabezas y, oh sorpresa, encontraron que construían sus viviendas con huesos de mamut. Y además la cubierta de esas cúpulas era con la piel del mamut. Entonces, desde tiempos ancestrales vemos ingenieros sin título con mucho ingenio. Esta diapositiva me llamó la atención, me la compartieron en un grupo, justamente cuando iniciaba la pandemia, por ahí de marzo del 2020. Dices, ¿sabías que cuando Isaac Newton fue puesto en cuarentena en 1665 debido a la peste bubónica, él aprovechó el tiempo para inventar el cálculo, desarrollar su teoría sobre la óptica y formular las leyes del movimiento y la gravedad? Esto me hizo pensar, justamente cuando inició la pandemia, yo platiqué con un primo médico y me dice, Humberto, dice, hay que estar preparados, dice, porque esto va para largo, cuando menos 2 años. Entonces yo dije, tengo que aprovechar el tiempo, ¿verdad? Desarrollar algún proyecto, repasé mis proyectos anteriores, a ver en qué podía mejorar para aprovechar el tiempo. Y bueno, finalmente vinieron los resultados este año, que más adelante voy a compartir. Y bueno, México ocupa el penúltimo lugar en inversión en desarrollo tecnológico dentro de los países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. Son como 40 países. Desafortunadamente, México está en penúltimo lugar. Vean los países que están a la cabeza: Israel, Corea del Sur, Japón, Suecia, Austria. Ellos invierten el 4% del PIB en desarrollo tecnológico, mientras que nuestro país está en el sótano con apenas 0.6 y con los recortes presupuestales a la ciencia y a la investigación, este porcentaje ya bajó. Y Argentina, que también está en los últimos lugares, ya dio el primer paso. El gobierno se dio cuenta que hay que apostarle a la ciencia, y Argentina ya está saliendo del sótano y nosotros nos estamos hundiendo más. Y por otro lado, los 10 inventos mexicanos más importantes que están aquí registrados, aparece uno en el área de estructuras, que es el área de mi especialidad, que es el número 6, que es la tridilosa. Cuando estudiamos ingeniería civil, los ingenieros colegas están conectados, pues nos enseñaron ahí este sistema, por lo menos lo platicaron los maestros. El autor es el ingeniero Eberto Castillo, quien patentó por primera vez este sistema en 1967. Entonces, desde esa época han transcurrido ya casi 40 años y no han evolucionado mucho las estructuras espaciales.
Seguimos construyendo con armaduras tradicionales, planas y marcos rígidos. Por otra parte, les comparto mis primeros diseños de estructuras espaciales, pues para cubrir bodegas y naves industriales y auditorios de usos múltiples. Naturalmente que yo utilicé lo que tenía a mi alcance. Ahí a la izquierda aparece un diagrama con armaduras y con nombres extranjeros. Yo era el único que conocía lo que me mencionaron en la escuela y bueno, pues aplicarlo, ¿verdad? Entonces ahí, por ahí diseñamos la estructura de la nave de la Colgate Palmolive, la estructura del ecocentro expositor, adoptando el sistema que ideó y patentó el ingeniero Eberto Castillo. Era el único que yo conocía, ¿verdad? Por eso me propuse, bueno, pues estudiar más, conocer más para algún día poder desarrollar algún producto. Bueno, el cambio climático está causando estragos en todo el mundo. Por otra parte, el precio del acero subió el doble en los últimos 2 años. Vean, desde 2019 a la fecha, el precio del acero se fue al doble. Desde hace más de 20 años, Grupo Uehara, que es el nombre de mi empresa, aceptó el reto de diseñar estructuras ligeras que satisfagan los requerimientos de nuestros clientes, eficiencia, estética y economía. Aparece por ahí una ventanita roja, Paco, si eres tan amable de eliminarla, que dice favor a alejar esta ventana de las aplicaciones. Sí, sí, a ver, ahorita ya había creo que desaparecido. A ver, ahí creo que ya está. Ok. La siguiente, por favor. Aquí aparece una techumbre averiada por la furia del viento. Esto sucedió en un parque aeronáutico que está en Querétaro. Yo me dedico a elaborar dictámenes estructurales también, que solicita protección civil a las empresas, a la industria, a los hoteles, en fin. La siguiente. Bueno, ¿quiénes fueron mis maestros inspiradores para desarrollar tecnología? En primer término, mi abuelo, Tetsuya Uehara, que en paz descanse. Le llamo que fue un ingeniero sin título, ¿verdad? Adelantado a su época. Fue un inmigrante japonés que llegó a México a la edad de 17 años y su nivel máximo de estudio fue a la secundaria. Entonces, él abrió una tienda, una mercería en el centro de la ciudad de Querétaro, conoció a mi abuela, se casaron y tuvieron 5 hijos. Mi papá fue el tercer hijo. Y como pasatiempo, él construía aviones de radio control. Entonces, yo vi una infancia, ¿verdad?, llena de aviones. O sea, él tenía una carpintería en el interior de su casa y vean los croquis, o sea, lo que él se imaginaba lo construía. Vean los croquis al estilo de Leonardo da Vinci, que él plasmaba en las paredes de su carpintería. Y yo maravillado, ¿verdad?, de platicar con mi abuelo, de aprender de él, y para mí fue un Leonardo da Vinci japonés en la familia. Entonces, hace más de 40 años, inclusive él hizo un experimento e hizo volar un pequeño dron ahí en el jardín de su casa. Ahí en la fotografía superior derecha aparece ahí la maquinaria que él estudió ahí para hacer este tipo de helicóptero. Era un inventor, ¿verdad? Únicamente secundaria, imagínense. Era autodidacta, él era autodidacta y algún doctor en aeronáutica que lo visitó alguna vez, estuvo sorprendido cómo él hacía estos aviones, ¿verdad? Cuando el club de aeromodelistas los compraban y los armaban y los iban a volar, mi abuelo fue muy conocido en Querétaro por estos aviones,
Inclusive vino a entrevistarlo Raúl Velasco, ¿se acuerdan aquel conductor de Siempre en Domingo, del programa México Magia de Encuentro? Vino a entrevistarlo a su casa. Y también vino un cineasta para hacerlo participar en una película, Carlos el Terrorista, con Andrés García, haciendo volar un avión y lo estrelló en un auto, ¿verdad? Ya con los efectos de la cámara, pues se hizo una explosión y esto fue en el Club Campestre de Querétaro. Sí. Y bueno, trabajó en una constructora, le ayudó a un ingeniero civil que tenía una constructora, le aprendió a construir y ya después él se ganó la confianza del ingeniero y lo dejó como encargado de la construcción del Teatro Plaza, ese Teatro Plaza que desafortunadamente demolieron, donde está ahora Tiendas del Sol, y el Hotel del Marqués. O sea, mi abuelo Tetsuya Uehara dirigió la construcción del Hotel del Marqués, que todavía está en la calle de Juárez y Avenida Universidad. Otro de mis maestros fue Kunio Watanabe. Con él trabajé en 3 años, del 95 al 98 en Tokio, en su despacho. Él fue el diseñador del Foro Internacional de Tokio, Japón, conjuntamente con el arquitecto Rafael Viñoli. Entonces, conviví mucho con él, nos hicimos amigos, me invitó a trabajar, fue un gran maestro que yo le aprendí mucho y que, pues, desafortunadamente falleció en Se te fue el audio, Humberto. ¿Ya me escucha? ¿Ya me escucha? Sí, ya, okay. ya. La siguiente, por favor. Y bueno, otro maestro que inspirador fue el doctor Masao Saito, que es diseñador de estructuras espaciales. Yo lo invité a dar una conferencia a la Cámara Nacional de Empresas de Consultoría, aceptó, y dentro de su conferencia me llamó la atención una diapositiva que él mostró. Yo decía, ¿por qué diseña estructuras tan ligeras para cubrir grandes claros de 100, 200 metros, ¿verdad? Y con estructuras muy ligeras. ¿Cuál es la técnica? ¿Cómo le hace? Entonces, en esa, a la derecha aparece una diapositiva. Dice que su papá era arquero, o sea, que tiraba, practicaba el tiro con arco. Entonces, él aprendió de ese arco que hay 3 elementos: el bastidor del arco trabajando a compresión, la flecha del arco también a compresión y la cuerda trabajando a tensión. Entonces dice que él utilizó este principio inspirado en el deporte que practicaba su papá. Entonces a mí esa diapositiva me llamó mucho la atención y dije, a ver, pues voy a tratar de entender, ¿verdad?, el principio del arco y la flecha. Inclusive aquí tengo un pequeño arco para mostrarles, a ver si lo alcanzan a ver. A mostrar el arco. A ver si lo alcanzan a ver aquí. Sí, sí se aprecia. Si quieres, ponlo un poco más cerca de ti para que se vea más completo. Ahí se ve muy bien. Ahí se ve muy bien. ¿Verdad? Sí. Este principio, ¿verdad? Fue un parteaguas en mi desarrollo profesional como estructurista. Entonces, y se lo aprendí en una conferencia que dio en el auditorio de la CEMIC al doctor Masao Saito, a quien conocí en Tokio, y me invitó a escuchar sus clases como oyente, como escuchante allá en la Universidad de Japón, mientras yo laboraba en el despacho del doctor Kunio Watanabe. Sí. Entonces, bueno, ¿qué hice? Bueno, pues vamos a estudiar el comportamiento de esta estructura. Entonces, me quebré la cabeza un rato para entender, ¿verdad?, por qué las secciones, cuando se utiliza este principio de un poste trabajando con presión y una cuerda, ¿por qué se reducen las secciones, se reduce el peso y aumenta la eficiencia? Entonces, aquí viene el desarrollo matemático, ¿verdad? Y ya lo empecé a aplicar directamente en estructuras, en bodegas, y
y dio resultado. Entonces, afortunadamente lo que yo imagino, muchos proyectos que yo he imaginado, ¿verdad?, que les he dado forma matemática, los llevo a la práctica para realizarlos como formas. Yo veo que en México, con todo respeto para muchos colegas que trabajan en las universidades, nada más se quedan en las fórmulas, ¿verdad? O sea, se quedan nada más en el desarrollo matemático. Pero a mí me gusta llevar esas fórmulas, esas ecuaciones a formas, a espacios, para que sean disfrutados por los usuarios o que traigan algún tipo de beneficio a la sociedad. Entonces, pues ya después de haber construido la primera estructura utilizando el principio del arco y la flecha, empecé a hacer otras variantes, otras propuestas. Hice maquetas, realicé maquetas. Aquí aparezco con unos constructores japoneses de la firma Hasama Corporation. Les estamos mostrando varios proyectos, ahí se ve en la mesa las maquetas, ¿verdad? Invité a colaborar a un joven ingeniero recién egresado de la Universidad de Japón, ¿verdad?, con quien desarrollamos ahí tecnología. Entonces, bueno, pues estos empresarios japoneses nos retroalimentaron, ¿verdad?, para ir mejorando el diseño. Pero no tenía yo a un fabricante así, o sea, tenía las ideas, había llegado a estructuras ligeras, pero no necesitaba yo hacer mancuerna con un fabricante que afortunadamente este año lo encontré para desarrollar una idea innovadora. Después, otro maestro inspirador fue mi profesor de mecánica estructural en la Universidad de Kioto, el profesor Shoichi Kobayashi. Este profesor me enseñó a analizar presas, ¿verdad? Mi tesis fue sobre análisis hidrodinámico de presas de gravedad. Entonces aquí conservo un apunte que el profesor me compartió y dije, bueno, pues esto cuándo lo voy a utilizar en México, ¿verdad? Pasaron años y años y afortunadamente lo utilicé, esta teoría que el profe Kobayashi me enseñó hace 2 años en la siguiente obra. El dique rompepicos para mitigar las inundaciones en San Juan del Río. En colaboración con 2 hidrólogos hicimos esta obra en San Juan del Río, justamente en el parque industrial, para mitigar las inundaciones. Seguramente están conectados algunos colegas del Colegio de Ingenieros Civiles de San Juan del Río. Hace 5 años o un poco más hubo una inundación muy severa en San Juan del Río. Entonces, esta es una obra de mitigación, ¿verdad?, para justamente minimizar el efecto nocivo de las inundaciones, ¿no? Entonces, aquí propusimos una estructura diferente. Había un proyecto original, pero se salía del presupuesto de los constructores. Entonces, nos buscaron, tuvimos que optimizar. Logramos un ahorro de un 40% a un 50%, tanto en volumen de concreto como en volumen de acero. Entonces, es un dique diferente a los diques convencionales. Si ustedes ven, hasta parece una zona arqueológica, ¿verdad? Ahí propusimos unos contrafuertes trapeciales, ¿verdad? Se tenía que construir rápido porque ya estaban antes de las lluvias del siguiente año. Entonces, yo convoqué a todos, a los constructores, a los hidrólogos, o sea, primero para entender la propuesta, entender la metodología de los hidrólogos y poder hacer un diseño eficiente, ¿verdad?, que cumpliera con los requerimientos del gobierno del estado. Pues esta obra afortunadamente le agradó a nuestro exgobernador Pancho Domínguez, ¿verdad?, una vez que platiqué con él y bueno, pues ha funcionado. Constantemente la estoy monitoreando. Ya se ha llenado, ¿verdad? Y esa abertura que ven ahí vertical se llama escotadura. Entonces por ahí el agua sale con un flujo laminar, ¿verdad? Entonces, y ya va hacia los drenajes pluviales. Así.
Uno de los retos en mi carrera como estructurista, en el 2003, si recordarán, hubo unas inundaciones severas aquí en el Valle de Querétaro. Entonces me llamó el secretario de Obras Públicas en turno, me llevaron a este sitio donde estaba, es en La Negreta, municipio de Corregidora. Las inundaciones causaron socavación en la cimentación, ahí se ven las fotografías, y el puente que existía lo arrastró la corriente, estaba 100 metros adelante, ¿verdad? Con todos los fierros retorcidos. Entonces el gobierno del estado me invitó como consultor para diseñar un puente peatonal, ¿verdad? Que sustituyera ese puente que fue arrasado materialmente por las inundaciones. Y los requerimientos que me solicitó la CEDOP: primero, que sea una estructura ligera. Segundo, más estética que los puentes de Calatrava. Ay, caray, me la puso difícil. Allá a la derecha aparece un puente de Calatrava. Y luego, económica, ¿verdad? Y que sea un ícono del municipio de Corregidora. Órale. Entonces, bueno, pues acepté el reto y les voy a mostrar a qué llegamos. Utilizando principios de biomimetismo, ¿verdad? Es decir, imitar a la naturaleza. Biomímesis significa imitar a la naturaleza, que a mí me gusta mucho observar a la naturaleza y aprender de ella. Entonces, en alguna publicación vi el salto de esta rana. Esta rana despliega su energía, ¿verdad? Con un salto espectacular. Y me inspiró a idear una estructura esbelta, flexible, con gran capacidad de amortiguamiento. Entonces, la rana aparece en una hoja, salta, extiende sus patas, ¿verdad? Crea una forma aerodinámica para llegar a la otra hoja. Entonces, este fue el principio que me inspiró, ¿verdad? De la naturaleza. Después quise observar, aunque ya no hubo oportunidad, el hueso metacarpial de un buitre. Bueno, me quedé con documentos nada más. Un amigo médico no le quiso entrar a diseccionar ahí al buitre. Entonces, porque tiene en la estructura de sus huesos una estructura muy interesante, que es un tipo de armadura Warren, ¿verdad? Entonces, esto también me inspiró a diseñar los elementos piramidales que aparecen en la estructura del puente. Fue un puente de 23 metros de claro libre. Voy a mostrar el proceso constructivo rápidamente. Aquí aparece el sitio. Es el río del Batán. Es un río que con las inundaciones se llenó y los lugareños me dijeron que hasta el ganado arrastró, así. Entonces, fue en esa época cuando hubo estas severas inundaciones. Entonces, fui a recorrer el sitio. Siguiente. Bueno, aquí aparece ya el proceso constructivo de la cimentación. Como el secretario me dijo, barato, ¿verdad? Económico. Pues la cimentación es hueca. Aquí aparece, no es el tipo de estribo que aparece en los puentes, así un macizo sólido, sino que tuvimos que optimizar ahí cada uno de los componentes estructurales. Y en esos huecos introdujimos lastre, ¿verdad? O sea, un material pedregoso, ¿verdad? Para lastrar la estructura y darle estabilidad. Aquí aparece la fabricación, o sea, se nos ocurrió conjuntamente con el arquitecto exsecretario de la CEDOP, pues este diseño, ¿verdad? Pues interesante, o sea, es un puente de un ancho de 4 metros y llega a 2 metros en el centro, algo diferente a lo convencional. Siguiente. Aquí aparece el puente durante el izaje, durante el montaje. Sucedió que un día antes del izaje del puente, ¿verdad? El topógrafo me dijo: todo en orden, ingeniero. Mañana ya lo podemos izar y todo va a embonar perfectamente. Entonces le dije: ¿seguro? Sí, me dijo: seguro. Tuvimos público ahí, fue el secretario de Obras, el director de Obras, poco faltó para que estuviera el gobernador, ¿no? Entonces había presión porque pues, el puente tenía que ensamblar perfectamente en esos postes verticales que aparecen allí en la foto de en medio. La siguiente. Bueno, ahí ya está montado el puente. Entonces, me dice el topógrafo: ingeniero, dice, no va a ensamblar. No, le digo: no me digas, no me digas.
No, dice, va a haber ahí, hay un error ahí de 1 centímetro. Dice, no, no va a entrar en los postes verticales. Le digo, no, pues vamos a izarlo, vamos a colocarlo. Y yo regañé al topógrafo, pero si hay que hacer algún ajuste, lo hacemos. Cuando se hizo el puente, uno de los barandales tronó, así, bueno, obviamente por las fuerzas de izaje, y con eso se torció un poquito el puente y entró perfectamente en esas anclas verticales que aparecen en la fotografía inferior derecha, ¿verdad? Dios es grande, Dios nos ayudó y entró perfectamente. Hasta un ingeniero dijo, precisión japonesa. Bueno, esa es la anécdota que les puedo platicar de la construcción de este puente. Ahí está en el municipio de Corregidora. Ahí está ya la obra terminada. Pues ven ustedes que la sección de los elementos piramidales pues es diferente, no es la misma, sino, es decir, en donde hay mayor concentración de fuerzas de compresión, pues necesitamos tener mayor sección y va reduciendo, ¿verdad? Entonces eso pues es un proceso de optimización de la estructura. Y bueno, quedó dentro del presupuesto de la CEDOP y quedó muy, muy complacido y agradecido el secretario de Obras Públicas en turno. Otra innovación estructural fue el nodo, le llamo nodo Uehara, en el domo de Plaza Bulevares. Nunca lo patenté, o sea, algunas ideas, algunas innovaciones nunca las patenté. Ahora sí voy a patentar la idea que surgió este año. Por eso, de eso va a comentar mi abogado gestor ante el INPI al final de esta charla. Entonces, aquí se ve el proceso de construcción del domo de Plaza Bulevares. Aquí utilizamos fue una estructura ligera, ganamos el concurso de diseño, porque la propuesta técnica y económica agradó a la Link Arquitectura, que fue una empresa de León que coordinó los trabajos de construcción. Y este nodo, hecho con 3 materiales diferentes, ahí se ve en la foto de medio superior: acero Nylamid, el Nylamid es un plástico industrial, y unos empaques de caucho. Este nodo lo presenté en un simposio internacional en Tokio, Japón, hace 4 años. Entonces, lo elogiaron, ¿verdad? Porque, bueno, pues normalmente los nodos estructurales son de un solo material y este fue con 3 materiales. Entonces, lo llevé allá a Tokio y presentamos allá este nodo, lo difundimos, lo dimos a conocer. Pero nunca lo patenté, ¿verdad? La siguiente. También he tenido interés en las estructuras de bambú, gracias a que hace unos 10 años un arquitecto colombiano, ¿verdad?, se acercó a nuestro despacho y nos pidió apoyo para apoyarlo pues en los estudios acá el Club de Playa Costa Azul, que se desarrolló en tierra tropical en Nayarit. Entonces, aunque él hizo el diseño de la estructura de bambú y un ingeniero colombiano hizo la ingeniería, digo, nosotros también apoyamos, ¿verdad? Se fue a la pantalla. Entonces, apoyamos pues en la revisión, en poner orden, ¿verdad?, aquí a esta estructura de bambú que aparece ahí en la foto derecha. Y pues el bambú es un material que es el alimento de los osos panda. Alguna vez que conocí a un proveedor de Puebla, me dijo que ellos llevaban el bambú como alimento de los osos panda. Vean ustedes con qué facilidad lo mastica el oso panda. Si yo lo llegara a masticar ahí, ténganlo por seguro que mi dentadura se quedaría ahí pegada en ese tronco de bambú. Entonces, empecé a investigar sobre bambú e hice una propuesta que mostraré a continuación. Ecoiglú, así le llamo, es una estructura de bambú. Las ventajas sustentables del bambú es que es un recurso renovable, crece muy rápido, 1.2 metros en 24 horas, posee excelentes propiedades mecánicas y los bosques de bambú absorben dióxido de carbono. Tenemos bosques de bambú en México, en Chiapas, Colima, en Veracruz, o sea que sí se puede conseguir este material. Esta propuesta, bueno, gustó para cabañas en la Sierra Gorda. Estoy en pláticas con un arquitecto, ¿verdad?, que le interesó, ¿verdad?, para construir cabañas allá en la Sierra Gorda. Todavía no lo hemos aplicado
pero bueno, en principio la propuesta se les hizo interesante. 4 grandes arquitectos de la naturaleza de quienes yo he aprendido: la abeja, el pez. Tuve la oportunidad de aprender a bucear. Buceé en el mar Caribe y bueno, pues allá ese es otro mundo, el mundo subacuático, ¿verdad? Entonces, una gran diversidad de formas y vean este pez cómo ingeniosamente, aprovechando los corales, los arrecifes, fabrica su propia vivienda. La araña acuática la fabrica con burbujas. Vean ustedes esa araña acuática. Asciende a la superficie, en su abdomen carga aire, se hacen burbujas y construye esta campana para, es su guarida y también para introducir a su presa y engullirla. Y la araña, ¿verdad? La araña me ha inspirado a construir otro tipo de estructuras que trabajan a tensión. La biomimética, como les decía, pues es el arte de imitar a la naturaleza. Un ejemplo muy notable fue el diseño de un ingeniero japonés que se inspiró en el pico del Martín Pescador para diseñar la trompa del tren bala allá en Japón y hacerla más aerodinámica, porque el diseño original causaba mucho ruido, ¿verdad? Y vibraciones. Cuando pasaba por una comunidad entre Osaka y Tokio, se quejaban los vecinos del ruido que causaba el diseño original. Entonces, con esta forma aerodinámica, inspirada en el pico de un martín pescador, pues el tren se volvió más eficiente, ¿verdad? Inclusive bajaron los costos de electricidad, ¿verdad? Con el que se activa este puente, digo, tren bala. En la fotografía inferior, o sea, en plena pandemia el año pasado, construí una tensoestructura experimental en mi casa, inspirada en el vuelo de un colibrí, porque tengo un jardincito afuera de mi oficina y pues, seguido nos visitan los colibríes. Entonces estuve inspeccionando, ¿verdad? El vuelo del colibrí, que bate sus alas 100 veces por segundo, ¿verdad? Imagínense, 100 veces por segundo. Entonces yo quería estudiar el fenómeno del aleteo en una tensoestructura hecha con cables para un proyecto, para un anteproyecto que nos solicitó un cliente para un colegio privado en Juriquilla. Entonces, coloqué unos ventiladores porque tenía el tiempo. Recuerden que estábamos encerrados, estábamos confinados. Entonces, en la tarde me encerraba yo y colocaba estos ventiladores, los activaba y veía cómo aleteaba la estructura, ¿no? Esto para entender el comportamiento y mejorar el diseño. Y otro ejemplo notable, un ingeniero británico de nombre Isambar Brunner, era ingeniero de la naval. Entonces, en los barcos de madera, observó un gusano, un gusano que horadaba la madera y segregaba una sustancia para estabilizar las paredes. Ahí aparece este gusano que se llama broma. No es broma, es cierto. El gusano así se llama, broma. Pero observó este gusano, eso lo inspiró a diseñar una tuneladora para la construcción del túnel del Támesis. Vean ustedes cómo podemos aprovechar mucho de la naturaleza, ¿verdad? Este ingeniero brillante se inspiró, diseñó la tuneladora utilizando los principios del gusano llamado broma. Esta tuneladora la perfeccionaron los japoneses, ¿verdad? Se conoce también como escudo y se utilizó para la excavación bajo el fondo del mar del Canal de la Mancha para conectar Inglaterra con Francia, ¿verdad? Esta tecnología ya la perfeccionaron los japoneses, pero el diseñador original fue Isamar Brunel y patentó su sistema, ¿verdad? Él sí se puso listo, sí lo patentó, ¿verdad? Entonces, es un ejemplo notable que yo admiro mucho. Bueno, enseñanzas de la araña, les decía, la máxima proporción de energía cinética de un insecto que choca contra la telaraña es absorbida como energía de formación. Entonces yo la apliqué en el diseño de esta cúpula de la cafetería del Parque Alfalfares. Es una cúpula de 20 metros de diámetro.
Esos elementos que se ven en la fotografía son postes que se ve como si estuvieran flotando, están rigidizados por cables. Entonces aquí aproveché pues el potencial de tensión de los cables y logramos estabilizar esta cúpula que fue ligera, fue también ganada en un concurso de diseño y afortunadamente el costo quedó dentro del presupuesto de la Secretaría de Obras Públicas del municipio del estado de Querétaro. Entonces, ganamos el concurso de diseño y construimos la obra. Y la empresa Versaflex, que aparece allí, cuyo folleto aparece abajo, a la derecha, fue el proveedor de la membrana de poliéster con recubrimiento de PVC. Ahí se ve la membrana que tiene forma de catenoide, es una catenoide, ¿verdad? Y pues me pusieron esto en su folleto publicitario, ¿verdad? Ahí dice Grupo Huejara, kiosco minimalista, Querétaro. Y luego dice, pues es para hacerte famoso, Humberto. No, le digo, más bien yo los voy a hacer famosos a ustedes. La siguiente. Y luego, de la termita, ¿qué he aprendido de la termita? Bueno, hacen unos castillos enormes, los hemos visto en documentales del Discovery y demás, pero son unos maestros de la ventilación, ¿verdad? De la arquitectura bioclimática. Vean ustedes, ahí viene un corte, una sección transversal del nido de una termita. Entonces, este principio lo hemos aplicado en ventilación de espacios, como esta alberca en San Juan del Río, del Centro Deportivo Granjas Bantí, que fui a visitar hace poco. Hace 11 años diseñamos y construimos este espacio deportivo. Y pues me regresé muy satisfecho porque los usuarios me dicen que tienen una excelente ventilación, ¿verdad? Entonces, me gusta monitorear las estructuras que diseñamos y bueno, pues aplicamos el principio de los principios que nos enseña la termita. Y eso que están ciegas, imagínense, ahora si tuvieran ojos, pues harían un castillo mucho mejor. Y bueno, este principio básico de ventilación lo he utilizado hasta en mi propia oficina. En tiempos de calor se concentraba mucho pues el calor, ¿verdad? Entonces, abrí un domo de 60 por 60 que aparece en el extremo superior derecho y santo remedio, un domo con unos louvers para extraer el aire caliente, ¿verdad? Que se concentraba en la oficina y con eso ayudó mucho. Yo, que visito seguido naves industriales, me doy cuenta que carecen de ventilación y de iluminación suficiente, ¿verdad? Y bueno, pues imagínense los obreros que trabajan allí muchas horas, largas horas, estar en esos espacios. Entonces, yo llegué a una propuesta eficiente, con buena ventilación, que bueno, apenas vamos a iniciar el registro de la patente. Obviamente tiene que pasar por muchos filtros ahí en el INPI, son muy estrictos. De eso va a hablar el licenciado Patricio González al final de la charla. Siguiente. El escarabajo de Namibia. Bueno, el escarabajo de Namibia es un insecto que habita en el desierto de África, con condiciones muy inhóspitas, casi no llueve, hace mucho calor. La poca brisa que sopla del Atlántico, este escarabajo inclina su caparazón, ¿verdad? Para atrapar la niebla. Esa niebla choca contra su caparazón, se condensa y bebe el agua. Entonces, inspirado en este principio, diseñé una torre justamente para atrapar la niebla. Allí se ve la maqueta y el proceso de ensamble y demás. Y bueno, después de que visité en los últimos 3, 4 años como 3, 4 sitios en la Sierra Gorda, finalmente encontramos uno que cumple con las condiciones de humedad relativa para poder construir la primera. Esta comunidad se llama Cuatro Palos. Es una comunidad preciosa, el paisaje está precioso en Pinal de Amoles. Allá en la foto inferior derecha aparezco con el comisariado. Me puse un disfraz de Santa, llevé un medidor justamente para un colector de niebla, ¿verdad? Para empezar a monitorear ahí en varios sitios. El comisariado me ofreció colocarlo en varios lugares. Estoy en contacto con él y ya me va diciendo para
con miras a construir la primera torre en esa comunidad y beneficiar a las familias que viven en esa comunidad. Con este proyecto, afortunadamente ganamos el primer lugar en el concurso Reto Agua, hace 3 años, organizado por Coparmex, el Colegio de Ingenieros Civiles y la CEMIC y el Colegio de Arquitectos. Se lo presenté, tuvimos en exhibición la maqueta industrial allí en el Colegio de Ingenieros y llegó un asesor del Banco Mundial a dar una conferencia magistral. Entonces, antes de que se fuera, lo invité a ver la propuesta y le pregunté qué tan viable es este proyecto para obtener recursos del Banco Mundial y construirlo en México. Entonces me dijo que lo veía muy viable el proyecto, pero que la propuesta tendría que ser de gobierno a gobierno, ¿verdad? Entonces este ingeniero, asesor del Banco Mundial en más de 30 países, me motivaron mucho sus palabras, ¿verdad? Porque le pareció interesante este proyecto. La tecnología como tal no es nueva, la han utilizado en países como Chile y Perú, pero utiliza mucho la pantalla plana. Yo lo que busqué es una forma eficiente, ¿verdad? Y aquí llegué a una hiperboloide, que es más eficiente, captaría más agua que la simple pantalla plana que han utilizado en Chile y en Perú. Allá estamos hablando de que recolectan 50 litros de agua diario. Entonces, con este sistema y con la misma superficie expuesta, esperamos recolectar lo triple, 150 litros de agua diario, ¿verdad? En una comunidad con niebla muy densa, como es Cuatro Palos, en el municipio de Pinal de Amores. Entonces, por esa época se llegaba el día cero en Ciudad del Cabo, Sudáfrica. Iba a ser la primera ciudad del mundo que se iba a quedar sin agua. Entonces, ahí empezaron a racionar el agua a 25 litros por habitante por día, una cubeta diario. Entonces, platiqué con unos colegas, me reuní con hidrólogos y un geólogo. Desafortunadamente fallecieron de COVID, 2 de ellos, ¿verdad? Íbamos a hacer el viaje antes de la pandemia a Sudáfrica. Ya había yo platicado con la ministra de la Embajada de México en Sudáfrica, íbamos a obtener apoyo para visitar y tratar de coadyuvar al problema de escasez de agua en esta ciudad que está en la punta de Sudáfrica. Afortunadamente, bueno, yo investigué, hay un cerro que se llama Cerro de la Mesa, allá en Sudáfrica, y baja la niebla. Entonces yo dije, es un lugar ideal para construir varias torrecitas atrapaniebla y bajar el agua por gravedad a esa ciudad que está en la parte baja del cerro. Entonces iba todo por buen camino. La embajadora de México en Sudáfrica nos iba a brindar apoyo, pero bueno, se vino la pandemia y mis colegas, 2 de ellos fallecieron y bueno, pues este proyecto se vino abajo. Bueno, voy a hablar de mis momentos Eureka 2021, aunque bueno, por recomendación de mi abogado, no puedo yo todavía difundir información, así daré unos datos muy superficiales, muy someros. Cuando Arquímedes, el gran matemático griego... va a hablar de Arquímedes. ¿Sí se ve? Sí, pues es el principio de Arquímedes. Sí. Bueno, ¿quiere hacer una pregunta o después entramos a la sesión de preguntas y respuestas? No, adelante, como estaba abierto el micrófono de una persona, pero ya lo sonó. Okay. Adelante. Okay. Entonces, bueno, pues nos platican los historiadores que Arquímedes, cuando estaba tomando un baño, ¿verdad? En una tina o en una bañera, cuando descubrió el principio de Arquímedes, ¿verdad? Que dice que todo cuerpo sumergido en un líquido recibe un empuje proporcional al peso del líquido desalojado. Entonces, cuando descubrió ese principio, o sea, se salió desnudo, ¿verdad? A correr por las calles y decía, Eureka, Eureka, o sea, lo tengo, ¿no? Yo creo que sumergió su jabonera ahí en la tina, ¿verdad? Y vio que cómo ascendió, ¿verdad? Por el empuje, ¿verdad? Y a partir de ahí
esa palabra eureka, ¿verdad? Por eso yo escribí mi momento eureka 2021, ¿verdad? Pero yo no me salí como Arquímedes desnudo, por las calles, ¿no? Imagínense. Él sí, y ni se dio cuenta que estaba desnudo y todos se le quedaban viendo. Eso platican los historiadores, pero no, yo no. Yo fui más decente. Adelante. Entonces, esto fue apenas el fin de semana pasado. Visité la comunidad de Cuatro Palos, ¿verdad? Para obsequiar un colector de niebla allá al comisariado, porque es una comunidad que reúne, como decía, todos los requisitos para construir la primera torre. Aproveché, les llevé unos juguetitos a los niños de esa comunidad. Allá aparezco con ellos. Ahí estoy disfrazado de Santa, por eso dice, Santa llegó a la comunidad de Cuatro Palos. Y bueno, lo más bonito es que los niños me regalaron sonrisas, ¿verdad? Las mamás y todo eso, entonces, un bonito recuerdo, hay gente con mucha necesidad en las comunidades rurales, a veces nos olvidamos de ellos, pero voy a poner mi mejor esfuerzo para esta tecnología, llevarla primero a esta comunidad y tratar de satisfacer ahí un poco las necesidades de agua que tienen, ¿verdad? En esta comunidad, con o sin apoyo del gobierno. Yo vamos a ver de dónde obtenemos recursos para construir la primera torrecita en esa comunidad, y ya con el comisariado ejidal nos pusimos de acuerdo que podría ser en la azotea de la casa ejidal. Aquí estoy posando con él en la azotea de la casa ejidal. Ahí podría ser la primera torre atrapanieblas de 6 metros de altura para recolectar agua a partir de la niebla. Así. Después, las enseñanzas de la abeja, bueno, la abeja, pues la celda de la abeja es muy eficiente. Me inspiró justamente a diseñar una estructura que he bautizado como nonaédrica. Ya aparece la maqueta, estoy con mi hija, Midori, que va a estudiar diseño industrial. Entonces, esta me inspiró la geometría de la abeja, y la he utilizado, los hexágonos que aparecen en el panel, justamente en la construcción de la cúpula del Parque Alfalfares. Son artistas en construir más con menos, con el mínimo gasto de energía. ¿Sí? También estuve investigando el comportamiento de los amortiguadores, primero los de los autos, y bueno, gracias a una plática que tuve con un sobrino neurocirujano, ¿verdad? Él me explicó el funcionamiento de la columna vertebral. La columna vertebral es otra fuente de inspiración justamente para el diseño de unos disipadores de energía que utilizaré más adelante en el diseño de bodegas y naves industriales. Siguiente. Y bueno, mi hermano es neurocirujano. Él también me está instruyendo, ¿verdad? Él ha operado columnas vertebrales, cerebros, ¿verdad? Y me está instruyendo en la anatomía de la columna vertebral para tratar de entender y aprender, ¿verdad? Para poder aplicar estos principios anatómicos en el diseño de amortiguadores o de disipadores de energía que pueden ser aplicables para amortiguar la energía del viento, ¿verdad? Porque hemos visto que cuando actúan las fuerzas del viento, huracanes y vientos severos, las techumbres de bodegas, naves industriales salen volando, ¿verdad? Entonces estoy diseñando un sistema justamente que amortigüe esas fuerzas furiosas del viento. Así. Y bueno, conclusiones. Bueno, después de haber enseñado en varias universidades, ¿verdad? Aquí locales, en la Universidad Autónoma de Querétaro, en el Tecnológico Monterrey, en la Universidad del Valle de México, Instituto Tecnológico Querétaro y otras. Me doy cuenta que es necesario fomentar entre los estudiantes, ¿no?, ingeniería civil, arquitectura, o esto aplica a cualquier disciplina, las siguientes características que debe reunir una mente innovadora.
hay mucha creatividad en México, pero nosotros los profesores, los docentes, debemos orientar a los alumnos para que desarrollen su creatividad. 1, gusto por diferentes áreas del conocimiento. 2, habilidades duras, destrezas técnicas y habilidades blandas, como es la capacidad de interrelacionarse con otros. Experimentación. O sea, aquí la experimentación juega un papel muy importante. Todo lo que yo, hay estructuras que las construí como modelos reales a escala 1:1, pero las que con el favor de Dios voy a construir aquí en adelante, sí las voy a experimentar antes de construir el modelo real. Después, capacidad para crear redes, curiosidad. Uno debe tener ese espíritu inquiridor, ¿verdad? De siempre preguntarse por qué esto, por qué el otro, y eso es algo que debemos despertar entre las nuevas generaciones de ingenieros y profesionistas. Desarrollar la capacidad de observación y asociación, preguntar y discutir. O sea, yo siempre les he dicho a los jóvenes ingenieros, no se queden con dudas, ustedes pregunten cuando vayan a algún curso, ¿verdad? No se queden con dudas porque van dejando lagunas. Si ustedes se quedan con dudas porque les da pena preguntar, les da pena levantar la mano, se van quedando con lagunas, ¿verdad? Entonces, les he dado ese consejo a los jóvenes ingenieros. Yo soy muy preguntón, o sea, cuando tomé cursos en el pasado, pues siempre era muy preguntón, ¿verdad? Entonces, que a los jóvenes que me están escuchando no les dé pena preguntar. Después, el valor para salir de la zona de confort. O sea, hay ingenieros que están en la zona de confort y cuando les propone uno cosas diferentes para romper paradigmas, oponen cierta resistencia, ¿verdad? Entonces, al cambio, entonces hay que quitarse eso, ¿eh? O sea, para salir del sótano en materia de desarrollo tecnológico, necesitamos salir de esa zona de confort. Asumir riesgos. Liderazgo. El liderazgo es una característica muy importante, que es algo que yo estoy transmitiendo a mis jóvenes ingenieros. Resiliencia, ¿verdad? La capacidad para, en el caso de las estructuras, pues para, una vez que se deforme, que esa deformación no sea permanente. Entonces, en el caso de, esta palabra tiene una connotación psicológica también, ¿verdad? Pues hay que desarrollar también la resiliencia. Son las 10 características que yo recomendaría a los jóvenes ingenieros para innovar, que nos hace mucha falta en este país. Siguiente. Y al mismo tiempo inyectar el espíritu de Leonardo da Vinci, ¿verdad? Que tenía una pasión por crear. Entonces, ese espíritu innovador de Leonardo, a quien yo admiro mucho, se los inyecto a mis ingenieros jóvenes, a mis alumnos, ¿verdad? En las universidades. Sí. Y bueno, debemos cambiar de una visión cortoplacista a una visión largoplacista. Los mexicanos nos han criticado, profesionistas de otros países, dicen que tenemos una visión cortoplacista. Los japoneses lo han dicho, los japoneses que han trabajado aquí en México. Es decir, queremos resultados a corto plazo. Si no obtenemos resultados a corto plazo, ¿verdad? Hay muchas empresas que abandonan los proyectos. Bueno, les mostraré una siguiente diapositiva quién fue mi maestro de visión a largo plazo. A ver, seguimos con la anterior, por favor, nada más para terminar. Entonces, en el reino animal hay dos animales, uno que tiene visión corta, que es el topo, ¿verdad? O sea, y el que tiene una visión larga, pues es el águila. Entonces, debemos tender a ser águilas, ¿no? No topos, ¿verdad? Eso es un principio que, para poder innovar. Y cuando hablo de largo plazo, estoy hablando de 20 años, ¿eh? Mi padre japonés, que me adoptó allá en Japón, lo voy a mostrar a continuación. Hace 25 años que me despedí de él, cuando salí de Japón. Me dice, mira, Humberto,
el desarrollo tecnológico con visión a largo plazo es muy rentable. Dice, pero es un camino largo. Dice, es un camino largo, dice, cuando menos 20 años. Yo llevo 23 años desde que fundé la empresa. Empecé como Uehara Corporation, ahora es Grupo Uehara. Pero fíjense, él estaba, sus palabras fueron sabias y me dijo 20 años, cuando menos 20 años, dice. Y yo admiré mucho a Steve Jobs y me gustan dos de sus máximas que dice, el único modo de hacer un gran trabajo es amar lo que haces. Entonces, yo amo lo que hago, ¿verdad? Así como Steve Jobs amó lo que hizo. Y luego dice, céntrate en crear un gran producto y los beneficios llegarán. Yo le puse sociales porque yo me imagino que Steve Jobs se refería a los beneficios económicos. Yo pongo primero los beneficios sociales y ya lo demás llegará por añadidura, ¿verdad? Entonces, esta frase de Steve Jobs me gusta. Y ahí estoy con mi padre japonés, cuando mi hijo Naoki tenía 1 año, era un bebé y ahorita ya tiene 21, ¿verdad? Entonces, hace 20 años, él aparece allí haciendo una seña hacia la cámara, ¿verdad? Le dice a mi hijo, ve hacia la cámara, pero yo lo interpreto como, hay que ver adelante, ¿no? Hay que ver hacia adelante. Me gusta esta fotografía. Bueno, hasta aquí tengo preparado, Francisco. Si gustas, pasamos con el licenciado Patricio González y al final la sesión de preguntas y respuestas con mucho gusto. Sí, claro, Humberto. Muchas gracias por su atención. Bueno, pues ahora vamos a dar la bienvenida al maestro Patricio González Granados. Él es abogado especialista en propiedad intelectual y tecnología. Tiene experiencia tanto en el ámbito público como en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y en diversos órganos del Poder Judicial de la Federación, así como también en el sector privado, en firmas especializadas en propiedad intelectual. Bueno, el maestro obtuvo la licenciatura en Derecho en el ITAM, en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, y el título de la maestría en Londres, Inglaterra. Actualmente es el subcoordinador de Tecnologías de la Información de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados y socio de Nereo Legal, donde es el responsable de asuntos en materia de marcas, patentes, derechos de autor y procedimientos arbitrales para la recuperación de nombres de dominio. Así que bueno, pues bienvenido, maestro Patricio. ¿Qué tal, Francisco? Humberto, buenos días al auditorio. ¿Me escuchan bien? Sí, adelante. Perfecto, muchísimas gracias por la invitación y pues yo no les robo mucho tiempo, nada más me había comentado Humberto esta invitación para hablar en términos sucintos de patentes, ¿no? De todo lo que se relaciona con el desarrollo tecnológico que de forma muy interesante nos ha expuesto. Y pues sí, nada más lo que queríamos, Humberto y yo, era como conceptualizar qué es el derecho de una patente, un poco el procedimiento a grandes rasgos y ya, ¿no? No entrar en Honduras de un tema que sí se torna muy, muy técnico y muy complejo desde el procedimiento. Entonces, pues bajo ese marco, quisiera nada más empezar. Seguramente todos hemos escuchado sobre patentes, es muy común ver en las noticias que una empresa tiene tal patente, alguien descubrió algo y también verlo en películas, en series, ¿no? Es algo, ahora sí que el desarrollo tecnológico, la innovación es algo que siempre genera mucho interés y sobre todo cuando está protegido, como en este caso, bajo una patente, pues también puede ser muy, muy rentable o muy comercializable. Pues miren, aquí les puse en la presentación la definición legal de una patente es una invención de creación humana que permite transformar la materia o la energía que existe en la naturaleza para su aprovechamiento por el hombre y para satisfacer sus necesidades concretas. Esto se puede traducir simplemente en la transformación de la materia o energía para resolver un problema técnico que tengamos, ¿no? Y bueno, también aprovecho aquí, disvariando un poco, con todos estos adelantos que hay de inteligencia artificial. Es curioso que nuestra legislación diga a toda invención de creación humana, ¿no? No sé si
si en la audiencia o alguno de ustedes, Humberto o Francisco, hayan visto, pues está muy en boga el desarrollo tan fuerte y acelerado que está teniendo la inteligencia artificial, que pues hay invenciones o también obras artísticas que son creadas de forma autónoma por computadora y pues hay gente que está impulsando el reconocimiento legal de titularidad de inteligencia artificial o de computadoras para creaciones, pero pues es algo que se está desarrollando y pues ahorita me llamó la atención que específicamente es a una invención de creación humana. Usualmente, por ejemplo, yo, aunque estoy relacionado a este mundo del desarrollo tecnológico por la parte de propiedad intelectual y pues por la consultoría en patentes y también litigio en materia de patentes, pues realmente no soy una persona técnica o científica, pero el símil que les quería hacer es que usualmente cuando uno descubre algo o llega a la conclusión de algo, pues creemos o realmente tenemos buena estima de que inventamos algo, creamos algo, descubrimos algo, ¿no? A mí me pasó, por ejemplo, en mi licenciatura, más bien en la tesis de maestría, toda la disertación que hice y la investigación que tenía propuesta, pues pensé que era algo muy, muy novedoso de inicio y pues ya que empiezas a investigar y a ver más, pues ves que se escribió hace 20 años, que alguien ya lo propuso, que alguien ya lo desacreditó, que alguien ya lo revolucionó, etcétera, ¿no? Más o menos así debe pasar mucho también con los inventores. Puede ser que tú llegues a la conclusión de algo o llegues a descubrir algún problema técnico y pues crees que ya inventaste algo novedoso y pues puede ser que del otro lado del mundo ya esté ese invento inclusive en el comercio, etcétera, ¿no? Entonces, esto lo digo porque para que una invención pueda acceder o pueda ser protegida por medio de la figura de la patente, la legislación mexicana y también la internacional, la verdad es que está muy estandarizado, pues nos da 3 requisitos, que es los que están puestos aquí: novedad, actividad inventiva y aplicación industrial. Y pues novedad, yo creo que es el más intuitivo y el más evidente para todos nosotros, es que realmente tu invención aporte algo nuevo, algo que no era conocido. Y para el análisis de esto, pues el examinador de la oficina de patentes correspondiente tendrá que revisar si eso que tú inventaste ya es algo que se conocía de cualquier forma. Sí, puede ser a través de una patente anterior, a través de un libro académico o inclusive a través de, no sé, de un foro como este, ¿no? Que quede grabado y que se divulgue el conocimiento que tu patente está reclamando. Entonces, a esto se le llama, nada más para dar 2 que 3 toques técnicos, estado de la técnica, ¿no? El estado de la técnica es toda la información conocida y accesible al día de hoy o al día en que se realice el estudio de patentabilidad. Pero satisfaciendo el requisito de novedad, no salvamos la patente o no es suficiente para acceder a una protección de este tipo, sino que tiene que haber lo que se denomina actividad inventiva o en otras jurisdicciones también le llaman como el requisito de no obviedad. Esto quiere decir que si la invención que nosotros tenemos, la información, se la damos a algún técnico o perito en la materia en la que se circunscribe nuestra invención, que él no llegue al mismo resultado que tú solamente por ver ese conocimiento nuevo, ¿no? Y tiene que ver mucho con lo que decía Humberto hace rato, ¿no? Que nos dijo su momento eureka o el momento de Arquímedes. O sea, no solo es tener la información o la divulgación, sino que requiere un paso inventivo, ¿no? Un trecho o una deducción especial que no es tan simplemente por deducción lógica, sino tiene que haber ahí, literalmente como está en el nombre, ¿no? Actividad inventiva, una novedad, un chispazo de genialidad que permita transformar la materia de forma que resolvamos un problema técnico de estructura, para ponerlo en el marco de lo que dijo Humberto,
un problema de cómo curar una enfermedad a través del suministro de determinados gramajes de determinados químicos, etc. Y el último el último requisito, perdón, es el de aplicación industrial, que simplemente es como para cerrar el concepto, y pues quiere decir que tiene que haber posibilidad en el mundo real de producir la invención, o sea, de ponerla en práctica, de ponerla en el comercio, de que lo que descubriste nuevo y que además le inventaste la forma de resolver un problema, pues sí pueda aplicarse, sí pueda, tenga aplicación práctica en el mundo real. Esos serían a grandes rasgos los requisitos, y pues no quise ser muy amplio en la exposición, pero pues también hay muchas excepciones y hay cuestiones que la ley no nos permite, que no, por ejemplo, no considera invenciones las teorías o principios científicos que pues, tú puedes observar y deducir de la naturaleza, pero y puede ser que no eran conocidas, pero pues no son inventadas por una persona, ni tampoco hubo una actividad inventiva. Entonces, teorías, principios científicos, métodos matemáticos no son invenciones para la ley. Y también viendo la exposición de Humberto y mencionando el puente de Calatrava y este arquitecto con esa fama de estructuras muy, muy distintivas y muy bellas, pues por ejemplo, una creación estética tampoco es una invención, por más novedosa que sea. Ahí ya, digo, sin querer desviarme del tema o sin confundirnos un poco, habría que ver si esa creación estética de estructura pues podría protegerse por derecho de autor como obra arquitectónica, o si entrar en otra figura de propiedad industrial como sería un diseño industrial. Otras cuestiones que no son invenciones son los programas de cómputo, que igual ahí le corresponde la figura de protección por vía de derechos de autor, aunque hay ciertas modulaciones a esto, porque hay ciertas invenciones que son implementadas por software que pueden ser susceptibles de protección. Entonces, por eso les decía que hicimos un esfuerzo en el despacho de tratar de condensar esto y no irnos a muchos matices que hay. Otras cuestiones que no son invenciones son el material biológico y genético tal como está en la naturaleza. Si lo descubres y era algo que no se conocía o no se tenía un entendimiento completo, pues no es una invención para efectos de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial. Y hay otras invenciones que la ley sí considera protegibles por patentes en caso de que no atenten contra el orden público o la moral. Que bueno, ahí también está muy susceptible de debate qué se entiende por esto, pero una cuestión sería elementos para clonación humana, eso no está permitido que se proteja por patentes, ¿no? Los métodos de tratamiento quirúrgico o terapéutico o métodos de diagnóstico tampoco son patentables, de forma que le quede a una persona un monopolio sobre esos métodos, pero lo que sí es patentable serían los fármacos, ¿no? Las medicinas, los medicamentos, pero los métodos de diagnóstico o de tratamiento, ¿no? Y bueno, pues ahí hay ese tipo de excepciones, ¿no? Habría que analizar cada caso concreto cómo está la invención y si pudiera pasar los requisitos de patentabilidad y las excepciones de invención. Aquí la verdad es que el procedimiento para solicitar una patente nacional es muy sencillo, muy directo, muy lineal, pero sí tiene cierta complejidad técnica la forma desde que se presenta la solicitud, ¿no? Entonces, el primer paso que pusimos es presentación de la solicitud de patente. La verdad es que esto sí es un trabajo técnico, que inclusive no solamente es saber la materia que estamos solicitando por protección, sino también tiene que haber un entendimiento de cómo redactar una patente, ¿no? La solicitud de patente tiene que ir acompañada de una descripción, claramente, una divulgación de la invención,
una memoria técnica que le permita al examinador enmarcar en dónde está el terreno de esta invención para hacer la búsqueda, el análisis del estado de la técnica. Y trae lo que es el corazón de la patente, lo más importante, las reivindicaciones. Las reivindicaciones son la descripción de tu invención, así en oraciones, y es una descripción detallada de qué es exactamente lo que, en caso de que se te otorgue la patente, el monopolio que vas a tener. Entonces, la forma más fácil de ver si, por ejemplo, alguien está usando tu patente es viendo las reivindicaciones, y si es un producto o un proceso que se ajusta a esas reivindicaciones que tú tienes, pues es una infracción de la patente. Pero la parte importante o la parte fina es que la forma de redactar las reivindicaciones van a determinar en definitiva, el alcance de tu patente. Entonces, claramente, si tú tienes una invención valiosa, lo más diligente es redactar reivindicaciones amplias que protejan todas las posibilidades de aplicación de esa invención y que lo delimiten muy bien frente a terceros. Entonces, sí es un trabajo intensivo desde el día cero, ¿no? Desde antes de la presentación de la solicitud de patente. Y hace rato Humberto nos comentaba, bueno, muy amablemente me hizo la deferencia de que en el despacho le habíamos solicitado no divulgar más de lo estrictamente necesario para dar la idea su invención, porque una vez que una invención ha sido divulgada, tenemos 12 meses ¿cómo decirlo?, de prórroga, 12 meses para solicitar para presentar una solicitud de patente, sin considerar que eso ya pasó al estado de la técnica. Entonces, si el día de hoy yo les comentara de una invención que tengo y que es susceptible de patentamiento, yo tendría 12 meses para presentar mi solicitud con todo lo que les estoy diciendo y no perder ese derecho de prioridad o esa prelación que tenemos ante todos, y que si no después pasa al estado de la técnica, ¿no? Al conocimiento divulgado. Presentada la solicitud de patente ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, se hace un examen de forma, que es simplemente una revisión formal de los requisitos, y también no sé si tus reivindicaciones requieren ser interpretadas con ayuda de dibujos o esquemas, pues te requerirán que los presentes. Si falta la memoria técnica, son cuestiones de revisar que esté completo con todos los requisitos de la ley y del reglamento, y pues que se entienda, ¿no? Solventado el primer examen de forma, se hace la publicación de la patente en la Gaceta de Patentes del INPI, y este es un momento clave, porque es cuando tu patente ya se da a conocer a terceros, ¿no? Con la solicitud. De cualquier forma, no es como que ese tercero pueda usarla desde que la conoció, porque se entiende que está bajo un proceso de revisión, ¿no? De estudio. Entonces, no involucra que la gente pueda usar tu patente en presentada la solicitud, pero ya es ahora sí la formalización de inicio del procedimiento. Y bueno, consecuentemente, esto también provoca que terceros puedan presentar observaciones ante tu invención, lo que tú estás reclamando, protección monopólica, por decirlo así. Esos terceros pudieran ser gente así del público general que sí tenga interés en que tú no obtengas una patente, ya sea porque consideran que eso que estás reclamando está en el dominio público y pues no aportas actividad inventiva suficiente, o bien que ellos tengan una patente cuya materia sea coincidente con la tuya, y entonces pues estén haciendo valer su derecho de que pues ellos la presentaron antes o la tienen antes. Entonces ahí es importante mencionarles esta fase de observaciones de terceros, que no es como tal, pero es como un procedimiento de oposición, ¿no? Es como darle derecho a un tercero para que diga lo que tenga que decir respecto de tu patente.
Después ya viene ahora sí que lo bueno, lo sustancial, que es el examen de fondo, que es donde el examinador tendrá que revisar todo el estado de la técnica a la fecha en que presentaste la solicitud de patente o la fecha en que indiques tu prioridad. Y pues ya va a tener que hacer el análisis de qué materia es, qué subespecialidad, qué otras patentes se han presentado bajo este objeto, y simplemente ver si no hay algo divulgado, ¿no? Para esto sí se usan bases de datos de otras oficinas de patentes y pues bases de datos científicas y académicas, básicamente. Y ahí harán el examen correspondiente de si la invención que tú estás reclamando o reivindicando resuelve un problema técnico, si tiene la novedad, la actividad inventiva, la aplicación industrial. Y pues de ahí se pueden derivar varias observaciones del examinador, ¿no? Si cree que una reivindicación está confusa, te puede requerir. Si una reivindicación más bien involucra dos invenciones derivadas, pues también te dirá que por favor la dividas y hagas de una reivindicación dos reivindicaciones, etcétera. Entonces, ahora sí que el jaloneo duro o sustancial está en esta última fase, en el examen de fondo. Y ya sustanciado el procedimiento, que por cierto puede durar varios meses, llegará a su fin y pues, tenemos dos opciones, ¿no? La cita a pago, que si te llega ese oficio, pues ya como inventor es la gloria, ¿no? Porque quiere decir que te están requiriendo que pagues el título de patente. Entonces la cita a pago es pásale a caja, desembolsa los aprovechamientos correspondientes y una vez que exhibas el pago ya te expiden el título de patente, que aquí pusimos la carátula, pero pues, como dijimos, la patente se interpreta su alcance y características con la descripción, con las reivindicaciones, con los dibujos. Ese es el camino bonito. Y la adversa es que te den una negativa, ¿no? Una resolución negativa en la que el examinador tendrá que justificar por qué no cumpliste con todos los requisitos de la ley para acceder a la protección de patentes, ¿no? Puede ser, faltó actividad inventiva, faltó novedad, porque pues, tú mismo divulgaste la invención hace 2 años, pues no solicitaste la patente antes, o pues tu invención cae en alguno de los supuestos de prohibición de la ley, etcétera. Y aquí pues, nada más, también sin expandirme más en esto, quisiera nada más decirles que ante una negativa de patentes, pues todavía hay recursos legales porque pues, esto es formalmente una resolución de una autoridad, entonces se puede acudir a los medios ordinarios de impugnación y pues impugnar la negativa de la patente en varias etapas. Y nos ayudan con la siguiente diapositiva, por favor. Y bueno, aquí, aunque el orden está a la inversa y quizá les tuve que poner esto al inicio, pues queríamos decirles que la patente es por decirlo en términos coloquiales, un monopolio, ¿no? Un monopolio que dura 20 años improrrogables, para la materia, para el objeto de protección que se solicitó en la solicitud. Y bueno, para mantener vigente esta patente, pues hay que pagar anualidades, pero pues, si una vez que tienes tu título de patente, como en este ejemplo que pusimos, tú tienes derechos de exclusividad frente a todos los terceros del producto o proceso, que son los dos tipos de patentes, producto o proceso, que constituye tu invención. Y teniendo esto, pues ya puedes tú evitar que usen, que fabriquen, que importen, que vendan o que ofrezcan en venta tu producto o tu proceso. También como titular de cualquier tipo de derecho de propiedad industrial, pues tú podrás licenciarlo, podrás autorizar su uso a terceros de forma gratuita, onerosa, etcétera, ¿no? Y hace rato, bueno, en la diapositiva anterior vimos el paso o el punto, el hito, donde es presentación de la solicitud, y les comentábamos que
no porque se publique quiere decir que los terceros la puedan usar. Entonces, si alguien comenzó a usar tu invención a partir de que se publicó la solicitud en la Gaceta, tú puedes reclamarle daños y perjuicios, o bueno, que pague lo que correspondería a una licencia por todo el uso retroactivo que hizo de la patente antes de que se te otorgara el título, ¿no? Y bueno, eso sería todo a grandes rasgos, resumiendo el tema de patentes y su solicitud, y nada más queríamos enlazar con lo que decía Humberto al final de la visión a largo plazo, que nosotros, ligándolo con propiedad industrial, es como la cultura o la diligencia en la protección. Comentando con mi socio previamente para esta plática, pues recordábamos, no sé si Humberto, Francisco vieron esta película de Joy, o alguien en la audiencia, esta de Jennifer Lawrence, donde pues es un dramón porque la primera mitad es una historia muy, muy feliz, ¿no? Y muy bonita, de emprendimiento de una ama de casa que pues, está a nada de perder todo, y gracias a que lo mismo, tuvo un chispazo de que los trapeadores que venden son malísimos para ella, o para la casa, no limpian bien, no se secan bien, y pues simplemente empezó a ver con qué material distinto lo hacía. Entonces ahí todo va bien hasta que de repente a media película ven que su empresa maquiladora les estaba cobrando una regalía inexistente, y cuando rompen relaciones con ellos, esta empresa va y obtiene un registro de esa invención, que por cierto, en Estados Unidos sí se llaman patentes de diseño, pero pues, lo más probable es que ese trapeador específico en México hubiera sido un diseño industrial o un modelo de utilidad, ¿no? Pero bueno, para efectos prácticos, pues la invitación es reflexionar cómo, por más que nos esté yendo bien, como a Joy en la primera mitad de la película, pues siempre es bueno tener en mente la protección, la visión a largo plazo, el desarrollo tecnológico, y pues invitar a la asesoría, ¿no? Y acercarte a estos temas que pues, sí son técnicos, pero pues sí están al alcance para por lo menos hacer planeación de negocio. De mi lado sería todo. Creo que me extendí más allá de los 10 minutitos que me había dicho Humberto, pero pues agradezco a todos su atención, y pues a Francisco la participación. Claro que sí, maestro Patricio, ¿no? Pues muchísimas gracias. Sí, es todo un tema la industria de los intangibles. Como una rama, pues existe, muchos hacemos inmuebles, ¿verdad? Maquinaria, pero también existe la evaluación de empresas e intangibles, ¿no? Todo un tema. Bueno, pues muchísimas gracias por la presentación, Humberto. Muchísimas gracias por su intervención, maestro Patricio. Ahorita, a continuación, vamos a dar espacio para ver si hay alguna pregunta por parte del público, y bueno, que nos apoyen respondiéndolas, por favor.